Bueno, hermanos, seguimos con la serie de esa serie escatológica que hemos llevado día y domingo tras domingo, varios ya domingos, pero que ya estamos tratando, hermanos, tratando específicamente el estado intermedio de las almas. Y en ese momento nos encontramos tratando con la doctrina bíblica del infierno. Hoy vamos a dar nuestra tercer parte de esto y vamos a hablar del infierno y el creyente, el infierno y el creyente. Y al igual, hermanos, que el inicio de un incendio en un edificio es más importante para quienes están atrapados dentro que para quienes están afuera, para los incrédulos, hermanos, la realidad del infierno también debería ser una cuestión primordial, ya que si aún no se han arrepentido de sus pecados, ni se han vuelto al Señor Jesucristo, Jesús en arrepentimiento y fe, el infierno seguirá siendo su destino. A menos que clamen a Cristo para que los salve, experimentarán sus tormentos por sí mismos. Y amigo, la manera de escapar a la condenación debería ser tu prioridad número uno. Ese debería ser lo que más preocupe al alma de todo hombre. Saber que todo aquel que no ha arreglado cuentas por medio de Cristo se encuentra en un destino que lo está llevando al infierno. Pero esto no quiere decir, hermanos, que los creyentes puedan olvidarse del infierno. Es cierto que hemos sido liberados de la condenación por medio de la fe en nuestro Salvador, y quienes confían en Él no se perderán, mas tendrán vida eterna, como dice Juan 3:16. Pero la doctrina del infierno revelada en la palabra de Dios está pensada para hacernos de provecho permanentemente y está concebida para propiciar nuestro crecimiento como cristianos. Creo que la solemne realidad de la existencia del infierno no puede dejar de ejercer en nosotros una profunda influencia. Sencillamente, hermanos, no hay motivos para pensar que una vez que hemos sido salvos podamos dejar a un lado cualquier pensamiento acerca del castigo eterno, como si ya no tuvieran alguna importancia para nosotros. En vez de eso, deberíamos pedir al Espíritu Santo que continúe inculcando la doctrina del infierno en lo más profundo de nuestras conciencias redimidas. Y aquí, hermanos, es fundamental que lo sigamos teniendo presente. Así que esta doctrina debe ser de provecho para todos nosotros, más allá de satisfacer la curiosidad intelectual. No debemos escuchar, hermanos, lo que enseña la palabra de Dios de una manera ligera, sino con un corazón realmente cuidadoso y reflexivo en estas cosas y seguir viviendo nuestra vida. Hermanos, no podemos seguir viviendo nuestra vida de la misma manera si en verdad hemos visto esta realidad. Esta doctrina nos debería afectar en muchos sentidos. Por eso esta tarde nos centraremos en 5 aspectos que se deben producir en todo verdadero creyente como evidencia de él. Y la pregunta es, ¿cuál es el efecto que esta doctrina produce en aquellos que son cristianos? Vamos a ver la relación que esta doctrina del infierno tiene sobre los cristianos y qué efectos produce esta doctrina en los creyentes. La primera es esta. En primer lugar, la doctrina del infierno debería producir en nosotros el compromiso diario de mortificar el pecado. En primer lugar, la doctrina del infierno debería producir en nosotros el compromiso constante, diario, de mortificar el pecado. Hermanos, nuestro Señor mismo hace una estimulante petición cuando les dice a sus discípulos en Mateo 5:29 al 30. ¿Recuerdan? Dice, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y hermanos, desde luego está hablando de la mortificación, no está hablando de los miembros que debemos amputarnos, está hablando de mortificar lo que antes nosotros consideramos importante y esencial para la vida. Jesús está aludiendo a la doctrina del infierno y haciendo que estuviera presente en las conciencias de sus discípulos esta terrible realidad. Les está diciendo, en otras palabras, que ocuparse radicalmente del pecado personal es la única alternativa a la condenación eterna.
Amputa tu pecado, dice, sácalo, tíralo. Si no lo haces, te verás en el infierno. Es decir, si no mortificas tu pecado, si no estás dispuesto a hacerlo, terminarás en el infierno. Y eso probará que realmente nunca fuiste lo que decías ser, cristiano. Ya que ningún deleite pecaminoso, hermanos, vale tanto la pena como para pagar un precio tan alto de ser arrojado eternamente a las llamas del infierno. Y quizás, hermano, parezca extraño que Cristo haga esa afirmación. Ahora, ¿no somos salvos acaso nosotros por la fe en Él? ¿Acaso el ladrón moribundo no tuvo mucho tiempo de sacarse el ojo derecho, de cortarse la mano derecha? Sin embargo, hermano, Jesús le aseguró, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque algunos replicarán o objetarán a esto. Pero cuando nos acercamos confiadamente al Salvador, ¿no somos libres de la condenación de una vez y para siempre? ¿No son los creyentes guardados, hermanos, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación para una herencia reservada en los cielos, como dice Primera de Pedro 4:5? ¿No es cierto, hermanos, que ninguno de los suyos se perderá, como dice Juan 17:12? ¿Dónde encaja entonces esta amputación, esta mortificación? ¿Cómo es que es echado al infierno? Es una posibilidad para quienes una vez convertidos están seguros para siempre. Bueno, el punto es que estas personas nunca se habían convertido. Porque una evidencia, hermanos, de un verdadero creyente es que vive mortificando el pecado. Es una evidencia de él. Si se han convertido, sí, van a mortificar el pecado. Pero la pregunta es, ¿se han convertido? ¿Es genuina su fe? Solo el tiempo lo dirá. Creer en Jesús efectivamente nos libra del infierno, pero es difícil en las primeras etapas distinguir la verdadera fe de la falsa. Y la fe salvadora es el comienzo de una continua relación de confianza, y los creyentes no son hombres, o más bien los creyentes son hombres y mujeres que se caracterizan por ejercitar a diario la fe y mortificar su pecado. Y eso lo hace quienes han creído, y ellos siguen creyendo, y en la fe obedecen todo lo que Dios demanda. Dependen de Cristo hoy y dependerán de Él mañana. Obedecerán hoy, obedecerán mañana, exactamente de la misma forma que lo hicieron cuando fueron salvos por primera vez. Continúan reconociendo su debilidad, asumiendo su pecado y volviéndose a Él y volviéndose a Cristo de nuevo en busca de misericordia, porque sus misericordias Él sabe que son nuevas cada mañana. Así que la fe superficial, por el contrario, es una llama inicial de entusiasmo que pronto vacila y muere. ¿Se recuerdan aquella de la parábola del sembrador? Que uno recibe la palabra con gozo, pero viene el enemigo y se la roba. Simplemente es una alegría momentánea. Esas personas se animan al conocer nuevas cosas, pero las cosas de esta vida ahogan la semilla y se muere. Así que la perseverancia, hermanos, es la prueba más segura de la realidad de la vida espiritual. Y la pregunta es, si uno está perseverando, ¿cuántos de nosotros empezaron la carrera con nosotros, pero cuántos terminarán con nosotros? No es el que dice ser cristiano, sino que el que persevere hasta el fin, este será salvo de los pecados que nos llevan al infierno. Y a esto es que se refiere Jesús cuando compara el infierno con la amputación radical del pecado, porque está indicando que dejar de ocuparnos de nuestros pecados de esta manera es demostrar que jamás nos hemos convertido en realidad. Si no te estás ocupando de tus pecados es porque no te has convertido. Si quieres asegurarte de que Dios te ha salvado del infierno, del pecado y del infierno, entonces disponte a matar tus pecados. Determina en tu corazón volverte de tu maldad y luchar contra la tentación. Ten la mira puesta en una vida de consciente y escrupulosa obediencia, porque la obediencia continua es la marca de los verdaderos cristianos. Y estoy hablando de una obediencia constante. No que obedecemos unos días y otros días no. Una obediencia continua, una obediencia constante, una obediencia que permanece obedeciendo al Señor en todo, como decíamos esta mañana. Dice Cristo en Lucas 6:46, y dice el Señor y hace este reclamo a aquellos que dicen ser cristianos, pero ¿sabe lo que les dice?
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es como si Cristo estuviera diciendo, ¿por qué ustedes me llaman que yo soy su rey, su amo, cuando ustedes hacen exactamente lo contrario a lo que yo demando? Cuando ustedes omiten mis mandamientos y escogen lo que van a obedecer, ¿por qué me llaman Señor? No soy Señor de ustedes. Cristo es Señor de los que obedecen constante y universalmente todo lo que Él demanda. Ahora, y aclaro, no estamos hablando de una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, pero sí estamos hablando de una obediencia sincera y verdadera a los mandamientos. La gracia que salva también santifica, hermanos. Todo aquel que ha sido salvo también se santifica, y uno de los elementos de la santificación es la mortificación del pecado. Y mortificamos el pecado cumpliendo con nuestros deberes. Escudriña la Escritura, medita en ella, busca a Dios en oración, escucha la predicación de la palabra con atención, cultiva la comunión cristiana, evita todo lo que te aparte de Dios, haz esto tu compromiso decidido y permanente, y pídele al Señor que te ayude en oración, suplícale, como lo hacía el salmista cuando decía en el Salmo 119:37, Señor, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y a medida, hermanos, que día tras día perseveres en la gracia de Dios, en tu corazón se hará más profunda la convicción de que Cristo es en verdad tu Salvador. A veces la falta de seguridad de salvación es un problema que nosotros mismos nos hemos buscado, porque no estamos constantemente buscando al Señor como deberíamos hacerlo. No es que no lo busquemos, sino que no insistimos como deberíamos insistir. Nuestro Señor, hermanos, nos está diciendo que nunca debemos tratar el infierno de algo sin importancia, algo ligero o irrelevante. De hecho, la perseverancia, la doctrina de la perseverancia de los santos significa perseverar en el arrepentimiento, perseverar en el creer, perseverar en la obediencia. No importa cuánto tiempo hayas sido cristiano profesante, la prueba de que no vas a ir al infierno es la forma en que te ocupas del pecado personal. En palabras de Pablo en Romanos 8:13 dice así: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esta palabra que nosotros ya hemos predicado se está refiriendo a un hacer morir continuamente. Si esta es la tarea constante de nosotros, hacer morir el pecado, entonces viviréis, no moriréis. John Owen explica este proceso de dar muerte al pecado y escribe: haz de ello tu tarea diaria, estate siempre en ella mientras viva, no dejes esta tarea ni un solo día, mata al pecado o él te matará a ti. Y yo sé, hermanos, que este punto nos encontramos muy familiarizados porque hemos tratado este tema con bastante prolongación y bastante enseñanza de esto, pero tiene relación con el infierno. Pero mortificar el pecado es una marca de nacimiento del cristiano. Mortificar el pecado es una marca de nacimiento del cristiano. Una vez, hermanos, nacemos de nuevo, en ese mismo instante empezamos a mortificar el pecado. Es una motivación convincente siempre que seas tentado, cuando el pecado parezca tan irresistiblemente atractivo y el precio de la obediencia tan desagradablemente alto. Reflexiona en Mateo 5:29 al 30. Recuérdate a ti mismo y dile a tu alma más bien: si sigo adelante y cometo este pecado, en realidad le estoy diciendo al Señor que quiero ir al infierno. ¿Cuántas veces le dirás eso al Señor, o cuántas veces le dirá eso al Señor un verdadero creyente? Hermanos, si pensar en el infierno no hace que dejes de pecar, necesitas hacerte algunas preguntas básicas acerca de tu situación espiritual. Muchas preguntas deberías hacerte realmente, si en realidad eres. Hermanos, nosotros estamos metidos en una guerra en la cual solo existen dos bandos. O estás en el dominio del pecado o estás luchando contra Dios. O estás en el dominio del pecado o estás luchando contra Dios.
O estás bajo el dominio del Señor y estás luchando contra el pecado. Y esa es la evidencia de saber si estás en el bando correcto. Y de no ser así, aunque tú profeses ser cristiano, aún estás a tiempo de cambiar de bando. Ahora la pregunta es, ¿de qué lado estás tú? ¿O estás del dominio de Dios luchando contra el pecado y avergonzándote cuando ese pecado te vence? ¿O estás en el dominio del diablo quejándote todo el tiempo contra los mandamientos de Dios? Porque si algo tienen, hermanos, las personas, la mayoría, todos los impíos, es que se quejan de los mandamientos y para ellos los mandamientos de Dios son una pesada carga que para ellos resulta insoportable. Odian a Dios, pero ellos desean escapar del infierno. Pero el problema es cómo se puede escapar del infierno y odiar a Dios al mismo tiempo. Dice el Señor, hermanos, el que me ama, guarda mis mandamientos. Ahora, entonces, el que no los ama, ¿qué hace con Dios? ¿Qué quiere decir? Lo odia. Lo odia. Si tú eres cristiano, amas a Dios y por lo tanto harás lo que Él dice. Si no eres cristiano, los mandamientos del Señor te van a resultar una pesadísima carga, insoportable. Y tú no vas camino al cielo. Yo recuerdo en Apocalipsis, dice en Apocalipsis me parece que 6 o 7, dice que cuando se hallan en el cielo una multitud de personas delante del trono de Dios, dice que estos han sido salvos, pero dice que estos son los que guardan sus mandamientos. Una de las cualidades de los que terminan en la eternidad en el cielo es, ellos son los que guardan sus mandamientos. Pero en segundo lugar, hermano, no vamos a hablar solamente de ese aspecto de la mortificación. En segundo lugar, la doctrina del infierno debería producir en nosotros un espíritu de continuo contentamiento, independientemente de cuáles puedan ser nuestras circunstancias. Esta doctrina, hermanos, del infierno debería producir en nosotros un espíritu de continuo contentamiento, independiente de cuáles sean las circunstancias que estamos viviendo. Quizá, hermanos, es difícil tener contentamiento en medio de la enfermedad y en medio de las circunstancias laborales y económicas que no están bien. Quizá de estas cosas nos lleven quizá a querer quejarnos, hermanos. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia de los hombres de Dios. Pablo, al estar en prisión y escribir a sus amigos que estaban preocupados por el bienestar, podía atestiguar de esto. Pablo en Filipenses 4:11 dice así: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a tener contentamiento con lo que Dios me ha dado. Creo que el contentamiento nos guarda de la envidia, nos guarda de la codicia, nos guarda de la avaricia. Y estar contentos, como decía Pablo en 1 Timoteo 6, también donde dice él, con que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y el infierno es una realidad que nos hace vivir contentos. Y yo creo que era una lección difícil de asimilar, pero aunque le había llevado mucho tiempo a Pablo, finalmente podía decirlo sin afectación, sin orgullo: he aprendido a contentarme, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo tuvo que aprender el difícil arte del contentamiento. Esto no era algo natural del corazón de él como de ninguno de nosotros. Y esto es algo que todo creyente debe aprender, porque la vida en este mundo está llena de inconvenientes que no nos facilitan el estar contentos. Recuerdo que a alguien le preguntaron: ¿qué es lo que no nos deja ser felices? La envidia. Y hermanos, ¿y qué es la envidia? No estar contento con lo que tenemos porque queremos tener lo que otros tienen. Y eso es lo que no debemos permitir, hermanos, porque Dios nos ha dado la porción. Hermanos, a la final, a veces, ¿cuál es el motivo de la envidia y todas estas cosas? Porque pensamos que merecemos. Si este lo tiene, ¿por qué yo no lo tengo? Yo lo merezco igual que él.
El problema es que nosotros tenemos una concepción errada de la vida y que todas las cosas las merecemos, que si esta persona tiene esto, entonces yo también tengo que tenerlo. Y la envidia no es tanto el dolor por yo no tener lo que el otro tiene, sino porque el otro tiene lo que yo no tengo. Ese es el problema. Y esto es algo que el creyente, hermano, no debe caer, porque la vida en este mundo está llena de inconvenientes. Y hermano, puedes decir que has aprendido a contentarte cualquiera que sea la situación. Muchos cristianos no han aprendido de esto. El pastor puritano Jeremiah Burroughs dice lo siguiente, comenta que ser experto en el misterio del contentamiento cristiano es el deber y la gloria y la excelencia de un cristiano. Vuelvo a repetir esta frase, ser experto en el misterio del contentamiento cristiano es el deber, la gloria y la excelencia de un cristiano. Ese es el deber de nosotros. Aprender a estar contentos con lo que el Señor nos da. ¿Sabe con qué consigna, hermanos? Sabiendo que todas las cosas ayudan a bien. Quizá el deber, la gloria y la excelencia, sin embargo, Burroughs dice curiosamente, tituló el libro La joya o la extraña joya del contentamiento cristiano. Hermanos, porque son pocos los que tienen contentamiento con lo que el Señor les ha dado. Las joyas son una cosa poco habitual, no se encuentran en cualquier sitio y el contentamiento es una rara virtud y una señal de gracia poco frecuente. Y yo creo que, hermanos, es fácil, por supuesto, estar contentos cuando tenemos salud, felicidad, prosperidad, sin nube alguno de un horizonte en la vida, pero cuando los tiempos son difíciles, cuando la enfermedad viene, cuando estamos desilusionados con nosotros mismos y con los demás, cuando nos topamos, hermanos, con los que se solían llamar, hermanos, las providencias severas de Dios, entonces el contentamiento resulta más esquivo que en otras ocasiones. Y la sociedad, hermanos, en que vivimos nos alienta a no estar contentos con lo que tenemos. Tenemos un celular y llegó el otro nuevo. El televisor, el carro, el último modelo, todas estas cosas, hermanos, la sociedad y el comercio nos inunda por no estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Las economías capitalistas se mantienen prósperas creando falso descontento. Ahora yo no estoy hablando mal del capitalismo, estoy diciendo en ese deseo codicioso y la avaricia que a veces despierta la publicidad y está concebida para hacernos sentir insatisfechos con nuestro carro, con nuestros electrodomésticos, con nuestro aspecto, con todo, hermanos. Los gobiernos describen a esos ciudadanos con una precisión humillante, como consumidores. Y resulta en nuestro país hay un programa que se llama El Boletín del Consumidor. Para más, como diciéndole, solamente somos consumidores. Y es difícil, hermanos, tener contentamiento, hermanos, en una atmósfera donde se mueve la codicia y la avaricia. El diablo se deleita en el descontento porque es pecado y uno de los pecados principales. Hermanos, nunca tuvo un carácter más irracional que cuando lo cometieron Adán y Eva. Dios los había rodeado de abundancia, de belleza, de árboles frondosos y cualquier cosa, hermanos, que pudieran necesitar la tenían al alcance de su mano, pero quisieron más y cayeron en la perdición. Y fue, dice Pablo, el epítome del pecado cuando las criaturas de Dios, en Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Así que la insatisfacción también de los israelitas en el desierto, ¿recuerdan, hermanos, cuando protestaban porque no tenían la carne de Egipto o cuando no tenían el agua que corría en los ríos de Egipto? Y desearon volver a Egipto. Y esto disgustó a Dios y le llevó a preguntar en Números 14:27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Así que el descontento, hermanos, no es solo una ofensa contra el Señor, sino también nos priva de la felicidad y nuestras mentes. Una persona descontenta es una persona infeliz. Porque ella siempre está deseando, yo sería feliz si tuviera esto. Pero lo tiene y al poco tiempo la alegría pasa y quiere tener algo mejor que lo que tiene. Y siempre es algo como tratando de alcanzar el viento. Y resulta ser además una piedra de tropiezo para la fe. La pregunta es, ¿quién de los cristianos quejumbrosos será llevado ante el Salvador? Bueno, el contentamiento es una lección
que como Pablo necesitamos aprender. Hay muchas cosas que deberían hacer que tuviéramos contentamiento. La soberanía de Dios, por ejemplo, la forma en que ordena todas las cosas para nuestro bien, de una manera sabia y misericordiosa, las bendiciones que Dios deberían darnos contentamiento, deberíamos estar contentos por sus grandes y preciosísimas promesas, tanto para esta vida como para la venidera, tanto deberíamos estar contentos sencillamente. ¿Sabe, hermanos, por qué deberíamos estar contentos? Porque no vamos al infierno. Porque no vamos al infierno, deberíamos estar contentos con esto. John Wesley escribió una vez en su diario, dice así: sobre las 11 en punto me vino a la mente que este fue precisamente el día en que hace 40 años me sacaron de las llamas. La voz de alabanza y acción de gracias ascendió y nuestro regocijo fue grande delante del Señor. El recuerdo de haber sido librado del infierno hizo feliz a Wesley. Una de las mejores, hermanos, curas para la autocompasión es pensar en alguien que está mucho peor que nosotros. Hermanos, hay personas que están peor que nosotros. Pero todos estamos en una situación, puesto que todos estamos rodeados de multitudes que están infinitamente eterna peor que nosotros. Millones de personas, ¿sabe qué, hermano? Van camino al infierno. Con mucho dinero, con profesión, que han escalado y han llegado a la cumbre del éxito laboral o profesional, pero ¿sabe qué? La triste realidad es que van rumbo al infierno. Nosotros, gracias a Dios, no estamos destinados a la condenación y aún, hermanos, nos atrevemos a quejarnos. Cuando la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿no deberíamos estar más contentos y felices nosotros al saber, hermanos, que el infierno no es nuestro destino? Así que la siguiente vez que pienses que la vida le está tratando muy duramente y que Dios podía haber preparado sus circunstancias con más amor, echa un vistazo al pozo del infierno y recuerda: yo iba a ir allí, pero ahora no. Yo iba a ir ahí, pero ahora no. En vez de eso, voy camino al cielo porque Dios me ha salvado. La pregunta es: ¿qué son todas las desilusiones, aflicciones y tristezas de esta vida? No son nada, hermanos, comparable a lo que realmente todos nosotros merecemos. Nada comparado a lo que yo heredaré. Y esto es lo que hizo el salmista en el Salmo 86, 12 al 13. Salmo 86, 12 al 13 dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma ¿de dónde? De las profundidades del Seol. El contentamiento y la alegría que tiene este hombre, el salmista, es que el infierno ya no es para él. Dios lo ha librado. Así que la doctrina del infierno debería hacer que los creyentes estuvieran sumamente contentos, agradecidos a Dios en cada circunstancia de la vida. Nada en esta vida es comparable con lo que nosotros realmente merecíamos por causa de nuestros pecados. Por esa razón es que Pablo dice en Romanos 8:23, pues tengo, hermanos, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Recuerdan, hermanos, que decíamos, el cristiano, el único infierno que va a conocer es este mundo? Los impíos que van destino al infierno, el único cielo que van a conocer es este mundo. Hermanos, estamos destinados para ir al cielo únicamente por gracia y por la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que deberíamos estar contentos en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier circunstancia. Así que no te olvides, si estás pasando o vas a pasar por ese momento, recuerda, yo merecía el infierno, pero Dios me ha librado. ¿Qué razón tengo para entristecerme? Yo creo que si una persona, hermanos, supiera, si una persona en el infierno, estuviera en el infierno, y le dieran la oportunidad de salir de allí, él diría, Señor, así me haga la persona más miserable de este mundo, con tal de librarme de este lugar, llévame allá. Por eso deberíamos estar contentos, porque Dios nos ha librado, hermanos.
de una tremenda penuria que nos esperaba. Pero en tercer lugar, hermanos, la realidad del infierno debería llevarnos a valorar más lo que hacemos, más de lo que hacemos, el amor y los méritos del Señor Jesucristo. La realidad del infierno debería llevarnos a valorar más de lo que hacemos, el amor y los méritos del Señor Jesucristo. Nosotros no valoramos tanto el amor, hermanos, y los méritos que el Señor ha hecho a favor nuestro, porque no hemos visto. Esta doctrina nos lleva a valorar eso. Pedro dice que aunque no lo hayamos visto, le amamos. Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y esto es cierto, hermanos, deseamos amarlo más profundamente, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿No es acaso, hermanos, no muchas veces ustedes en oración no van diciendo: Señor, yo quisiera amarte más de lo que te amo? Quisiera desagradarte menos de lo que te desagrado. Deberíamos orar así, reconociendo un principio que él mismo declaró: a quien se le perdona poco, poco ama. Lo que implica que a quien se le perdona mucho, mucho ama. ¿Y cuánto se nos ha perdonado, hermanos? ¿De cuánto hemos sido librados? O sea que el Señor, si quiere que aumentar nuestro amor hacia Él, nos va a hacer ver más nuestro pecado, nuestra negrura, nuestra pecaminosidad, nuestras faltas. La pregunta: ¿cuál fue el precio de nuestra salvación? Y vamos a mirarlo con respecto al pecado. Sabemos que Cristo vino a la tierra, hermanos, por nosotros, y que vivió y sufrió en nuestro favor, y todo esto es maravilloso, sobrepasa cualquier comparación, pero hasta que no echamos un vistazo al infierno, no apreciamos verdaderamente el amor de nuestro Salvador, que sufrió el infierno en nuestro lugar. Él recibió el sufrimiento que yo merecía. Yo creo que hemos tratado de imaginar de qué manera, de una manera ilimitada e inadecuada, cómo debe ser el infierno, y hemos descubierto que la perspectiva es espantosa. Pero el Señor Jesús no necesita utilizar su imaginación, porque Él lo experimentó por sí mismo. Él sabe lo que significa estar separado de Dios, soportó dolores atroces, bebió hasta los pozos de la copa de la ira divina. Y el Señor cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que hizo caer sobre Él toda la furia del juicio santo. Y Cristo aceptó mi condenación. Cristo sufrió mi infierno, todo ese horror sobre sí. ¿Sabe por qué? Porque me amó. ¿No debería yo amarlo a Él? ¿No debería yo obedecerle a Él? ¿No debería yo vivir para Él, ya que Él me salvó de una horrenda expectación de juicio, de un destino en el cual yo estaba seguro que iba allá? Más aún, el infierno nos da una percepción, una nueva percepción del valor de la muerte de Cristo. Hemos vislumbrado, hermanos, parte de lo terrible que será el castigo para cada pecador condenado. Una eternidad en el infierno no empezará a agotar el enojo de Dios, antes bien es el merecido castigo, y pecar contra un Dios infinito demanda, hermanos, de una pena infinita y eterna. Pero la muerte del Señor Jesucristo fue suficiente, hermanos, para expiar por completo todos los pecados de su pueblo. Por eso dice el autor de Hebreos en Hebreos 10:14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que en el monte Calvario Él efectuó el pago completo, hermanos, por la culpa de los elegidos. Cuán infinitamente digna debe ser esa muerte. Y apenas podemos siquiera empezar a imaginarlo, que ser tan grandioso debe ser, cuán inconcebiblemente precioso su sacrificio, que pudo poner fin a sus sufrimientos con el grito triunfante: consumado es. Su sangre puede limpiarnos de todo pecado. Dios, el Padre, se manifiesta Él mismo satisfecho de la expiación hecha en aquella tarde por una carga de maldad tan grande como la que cargó Cristo. Esto es maravilloso. Por eso bien pudo decir Pablo en Gálatas 6:14: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el infierno nos hace postrarnos de rodillas,
nos mueve hacia el asombro de la gratitud. El infierno nos inspira a una nueva adoración a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Su muerte destruyó y abolió el infierno para nosotros, y eso es lo que vale, hermanos. Eso es quién es Él, quien ha hecho por nosotros. Cuando creemos en Jesús, nos unimos a un ser de un poder, una gloria y una gracia inimaginable. Confiar en Cristo no es algo sin importancia, hermanos. No es una cuestión trivial cuando nos invitan: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Él es el Dios infinito cuyo amor llena y excede nuestra comprensión. Y este poderoso Salvador, hermanos, en su majestad y bondad nos llama a la salvación que Él ha provisto para nosotros al precio de su propia muerte angustiosa. Si no nos hace amar más intensamente al Señor, quien nos salva del infierno, al experimentarlo por sí mismo, entonces, hermanos, yo creo que este estudio lo hemos estudiado en vano, porque esto nos debe mover a amarlo más. Pero en cuarto lugar, hermanos, la doctrina del infierno debería producir en nosotros un celo por la evangelización. Esta doctrina del infierno, hermanos, debería llevarnos a abrir más nuestra boca, pero a testificar más del Señor. Una doctrina del infierno debería producir en nosotros ese celo por la evangelización, y uno de los resultados más evidentes de meditar en el infierno debería ser un celo renovado por predicar ese evangelio, y el contenido mismo de la doctrina requiere de personas que realmente estén dispuestos a hacerlo. Las personas que están a nuestro alrededor se dirigen hacia un lugar terrible, y solo el evangelio de Jesucristo les señalará el camino en el que puedan escapar de este destino terrible. Y a la iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, se nos ha confiado ese mensaje, y nosotros mismos nos hemos librado del infierno únicamente porque alguien nos lo comunicó. Nuestra responsabilidad es inmensa e ineludible. Le debemos a nuestro prójimo el hablar del Salvador. La evangelización es un deber principal del cristiano, y tenemos motivos para darle gracias a Dios por los innumerables esfuerzos que están haciendo por todo el mundo para llevar a las personas a Cristo. En los Estados Unidos, en unos años, hermano, todos los primogénitos de los hijos, ellos oraban para que el Señor pusiera gracia en los primogénitos varones, para que fuesen ellos los que fueran a las naciones a llevar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí sabían eso? Por eso fue que Dios bendijo esta nación en cierto tiempo. Valoraban la predicación, sabían el peligro en que se encontraban. Y a pesar, hermanos, que muchos de estos jóvenes, de esta familia se encontraban comodidad en una nación próspera como los Estados Unidos, aún así iban sus hijos a territorios totalmente pobres y se desacomodaban de su comodidad precisamente para anunciar urgentemente ese mensaje. El problema, hermanos, a veces de no predicar el evangelio, de no anunciar o hablar a otros de Cristo, es nuestra comodidad. Ahora me pregunto, hermanos, pero ¿cómo nos valoramos a nosotros mismos? ¿Somos tan fieles como deberíamos en comunicar el evangelio? ¿Usted está predicando el evangelio? ¿O es esta, como la oración, una cuestión por la que sentimos la punzada de nuestra conciencia intranquila? Robert Dagney tiene un interesante comentario en su debate sobre la herejía del universalismo. La creencia de que al final todos seremos salvos, porque afirma que además de los argumentos filosóficos y teológicos, él dice, el principal argumento práctico a favor del universalismo es, sin duda, la crueldad pecaminosa de los cristianos hacia el tremendo destino de sus semejantes pecadores. O sea que el universalismo es, ¿para qué vamos a predicarles si al fin de cuentas todos van a ser salvos? Pero podemos, dice Dagney, podemos contemplar cómo nuestros amigos, vecinos y niños están expuestos a un destino tan terrible y tener tan poca sensibilidad y esforzarnos tan poco y tan débilmente por su liberación.
¿Cómo pueden nuestros amigos incrédulos dar crédito a la sinceridad de nuestras convicciones? Tenemos aquí el mejor argumento de Satanás para su escepticismo. ¿Y cuál es, hermanos? No estamos predicando. No estamos anunciando el Evangelio. Y la afirmación de Dagny es tanto aguda como preocupante. Si no evangelizamos, en realidad estamos diciendo que realmente no creemos en el infierno. Porque precisamente estas personas van para allá. Si quisiéramos decir lo que declaramos creer, con toda seguridad haríamos más por la salvación de los perdidos. Y pasa luego a decir que la mejor forma de refutar esta herejía es que el pueblo de Dios haga gala de un celo santo, tierno, humilde, pero ardiente para arrancar a los hombres de las llamas como si fueran tizones. Y yo creo que, hermanos, el diablo es suficientemente inteligente como para convertir nuestras fortalezas en debilidades. Los cristianos saludables aman la palabra de Dios, explorar en la Escritura la revelación profunda de la sabiduría de Dios y de su gracia, ya sea de manera individual o conjuntamente. Eso es un puro deleite para nosotros. Sentimos que solo acabamos de empezar a examinar un gran tesoro, que aún estamos en la periferia de lo que el Señor nos ha revelado, y tenemos, hermanos, nuestro mejor momento, un anhelo apasionado por aprender cada vez de su verdad, un anhelo que Dios ha puesto, pero el peligro es que el estudio nos exhorta tanto que nos olvidemos de las multitudes perdidas que están muriendo a nuestro alrededor. Porque precisamente, hermanos, Dios nos da para que nosotros demos de lo que Dios nos da. Si usted está en una congregación, hermanos, donde ha aprendido día a día la palabra con precisión, usted tiene mayor responsabilidad y mayor peso para explicar el Evangelio. Como cristianos tenemos responsabilidades. Algunas de nuestras iglesias necesitan ser reestructuradas según los parámetros bíblicos, porque el pueblo de Dios necesita formación y alimento. Hay muchas áreas de la sociedad que reclaman intervención cristiana, pero descuidar la evangelización es un fracaso a gran escala. Hermano, ¿hace cuánto que no hablas a otra persona de la fe en Cristo? Yo sé que nosotros tenemos prejuicios antes de hablar de ellos. Es que no me van a escuchar. Es que quizás las personas son muy duras de corazón. Y de hecho vamos a encontrarnos con esto. Pero, hermanos, eso es como cuando vamos a pescar. No sabemos qué vamos a coger. Dios dice, le dijo a los apóstoles, yo los haré pescadores de hombres. Y es eso que tenemos que echar la red, porque si no se echa la red no se cae nada. Así que la doctrina del infierno debería motivarnos a hablar claro. Como dijo Pablo, creí, por lo tanto hablé. Necesitamos arrepentirnos de nuestra apatía y de nuestra dureza en el corazón. Deberíamos echar un vistazo al infierno hasta que casi podamos sentir el dolor que aguarda a los inconversos. Hermanos, si en ese momento nos pusiéramos a meditar, ¿cuánto estarán sufriendo estas personas que se encuentran ya en ese lugar? John Blanchard cuenta en una ocasión que Francis Schaeffer estaba visiblemente conmovido al pensar en el infierno. Estaban exponiendo la escritura a un grupo de jóvenes en Suiza. Inteligentes y curiosos, admiraban inigualablemente la capacidad de su profesor para relacionar la palabra de Dios con la cultura contemporánea de aquellos días. Y abordaron varias cuestiones hasta que finalmente un joven le preguntó, doctor Schaeffer, ¿y qué de quienes no han oído nunca el Evangelio? Y aguardaron expectantes, hermanos, esos jóvenes, la aguda y brillante respuesta, pero Schaeffer no habló. En vez de eso, ¿sabe qué hizo? Este hombre inclinó la cabeza y lloró en ese momento. Él sabía que estas personas estaban sufriendo ya los rigores del infierno. Hudson Taylor era un inglés que dejó su comodidad por ir a China a predicar el Evangelio. El gran líder misionero a finales del siglo XIX hizo la misma explicación, pero de manera diferente. Hablando mientras estaba en un viaje de representación ante un gran número de oyentes, contó de un hombre que cayó a un río en China. Mientras se debatía en el agua, los que estaban en la orilla simplemente permanecían en pie mirando. Nadie se movió para ayudarle y el pobre hombre se ahogó.
Los que estaban escuchando a Taylor dieron un grito ahogado de horror ante semejante indiferencia, pero él estaba preparado para lanzar su desafío. Hombres y mujeres de Inglaterra, millones de personas se están perdiendo en ese momento. ¿Y qué estáis haciendo para rescatarlos?, decía Hudson Taylor. Hermanos, en ese momento, ¿cuántas personas que conocemos mañana no verán la luz del sol? ¿Hay alguien a quien deberías hablar? ¿Un vecino, un compañero, un miembro? Preguntémonos, hermanos, ¿hemos hablado a nuestro vecino, a nuestros compañeros, a nuestra familia del Evangelio? ¿Lo hemos hecho con insistencia, más aún cuando sabemos a dónde se dirige? Cada uno de nosotros debería tener una carga especial y una preocupación, hermanos, al menos una persona, y debería estar decidido a hacer todo lo que pueda por su salvación. Deberíamos amarlos, cultivar amistad, orar por ellos cada día, hablar de nuestro Salvador siempre que surja la oportunidad, invitarlos a oír la predicación de la palabra. Si no has estado haciendo eso recientemente, ¿empezarás ahora? Te pregunto, ¿empezarás ahora, hermano? Porque ¿quién orarás antes de irte a dormir, hermano? ¿Por quién orarás antes de irte a la cama? Porque los perdidos se van a salvar solamente por medio de la predicación del Evangelio. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si no hubiera quien les predicase? Hermanos, aquí hay una iglesia. Al menos eso considero. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Miren, hermanos, yo creo una de las cosas, hermanos, no estoy en contra del volantico. Yo no estoy en contra de eso, pero hay veces eso no es tan efectivo como hablarle a la persona del Evangelio. Yo sé que hay unas personas de buena fe, entregan el papelito, mire, el Señor te ama, y lo reparten, hermano. Es hablar y explicarles el Evangelio. Recuerdo, hermanos, cuando Felipe le dijo al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Quizás ellos ni entiendan lo que lean en el papelito, hermano. Sería bueno explicarles lo que dice en lo que les estamos entregando. No estoy en contra del folletico, pero quizá el folletico los lleve a ellos a leerlo, pero también a levantar preguntas en ellos. Bueno, ¿y esto qué es? Y nosotros tener la oportunidad de explicarle cuando le estamos haciendo. Quizá para producir o para tener algo claro. Si de pronto usted no tiene cómo predicar el Evangelio y usted usa de un cosito o de un papelito de estos para ayudarle. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto. Pero en último lugar, hermanos, en quinto lugar, la doctrina del infierno debería producir en nosotros una aceptación humilde de los propósitos soberanos de Dios. La doctrina del infierno debería producir en nosotros, hermanos, una aceptación humilde de los propósitos soberanos de Dios. Hermanos, el infierno debería hacer, por último, que aceptáramos humildemente los propósitos soberanos, tanto en la relación con nuestra responsabilidad presente, como la existencia del infierno mismo. Si no estamos preocupados profundamente por los inconversos, algo realmente serio pasa en nosotros. Deberíamos conmovernos por los perdidos, comprometernos vehementemente a extender el Evangelio por todos los medios que están a nuestra mano, y no deberíamos permitir que nada, como hemos visto, embotara ese sentido de la responsabilidad que tenemos. Pero te pregunto, ¿pero nuestro deber, hermanos, de evangelizar deja a un lado todo lo demás? ¿Tenemos motivos para concluir que en vista de la existencia del infierno deberíamos abandonar el resto de actividades y entregarnos por completo a la evangelización? ¿Estaríamos en lo cierto al suponer que la única ocupación que merece la pena para los creyentes es la proclamación del Evangelio a quienes estén en el camino del juicio? No. Si entendemos la enseñanza equilibrada de las Escrituras, Dios llama a unas pocas personas de su pueblo para que se centren en tal ministerio. Ahora, noten que yo no estoy hablando de el anuncio del Evangelio, el cual todos debemos hacer, sino de la proclamación como tal. La vida cotidiana en la tierra tiene que continuar. Los humanos tienen que sembrar y cosechar. Imaginen que todos no vamos a sembrar porque vamos a dedicarnos a evangelizar. O no vamos a producir y a servir nada.
Hermanos, los humanos tienen que sembrar, cosechar, casarse, reproducirse, ejercer dominio sobre la creación en sus diferentes llamados. Su voluntad para ti es que vivas tu fe en la situación que Dios te ha puesto, quizás alimentando a una familia, haciendo tus tareas diarias piadosamente, utilizando tus dones para servir a la iglesia y a la comunidad. Es una forma de hacerlo. Aunque real, nuestra responsabilidad por otras personas es limitada, hermanos. En última instancia, si las personas van al infierno, no pueden culpar a nadie, sino a sí mismos. Ahora, nadie, hermanos, la persona no va a decir, es que me fui al infierno porque no me predicaron el evangelio. No, ellos son responsables. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Si no logramos hablar a nuestros amigos de Cristo, en parte seremos responsables de su condenación, pero la responsabilidad final, hermanos, reside en el individuo en cuestión. Finalmente, tenemos que aceptar, hermanos, humildemente el propósito soberano de Dios al crear el infierno. Debemos aceptar. ¿Dios creó el infierno? Sí. ¿Quién fue el que creó el infierno? Dios. Pensar en ello es espantoso y no podemos evitar sentir un profundo pesar por nuestros semejantes que están perdidos. Estamos en nuestro derecho, hermanos. Pero nuestra obligación es amar a nuestros enemigos al igual que a nuestro vecino, pues ellos también han sido creados a imagen de Dios y tenemos que afligirnos intensamente aún por la condenación de cada uno de esos individuos. Sin embargo, hermanos, nuestra compasión natural puede pasar a convertirse muy fácilmente en repulsión por la propia doctrina del infierno. Sí, hay personas que ya no les gusta la doctrina del infierno, pero la gente dice que preferirían que no existiera semejante lugar. Pero tales sentimientos son comprensibles, pero la pregunta, ¿son correctos? Deberíamos ver el infierno como una realidad desagradable y embarazosa, algo que en realidad desearíamos que no existiera. El problema de esta opinión es que la Escritura nos muestra a los santos glorificados, y esto es importante, alabando a Dios por su juicio sobre el pecado y adorándolo por derrocar la maldad. ¿Saben? Le van a adorar a Dios cuando estemos allá en la gloria por haber creado el infierno. Dice en Apocalipsis 11:17, miren lo que dice. Apocalipsis 11:17. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, a destruir a los que destruyen la tierra. Aquí Juan nos enseña, hermanos, que los santos que están en el cielo alaban a Dios. ¿Sabe por qué? Por el infierno. Ahora, ¿deberíamos alabarle por él ahora? Yo creo que, hermanos, en este momento debemos ser prudentes aquí. Con toda seguridad podemos darle gracias a Dios porque hay un infierno para el pecado. Pero podemos ir más allá. ¿Podemos agradecer a Dios que haya un infierno para las personas malvadas? Bueno, en ese momento no deberíamos hacerlo. Porque al considerar mi propio corazón veo demasiado pecado, demasiado egocentrismo, demasiada malicia y orgullo. Yo mismo no estoy en el infierno únicamente por la gracia del Salvador. Sencillamente no puedo considerar a otro pecador y darle gracias a Dios por el castigo que le aguarda a él o a ella y no a mí. Sin duda, hermanos, alguien que pueda sentir otra cosa que no sea angustia ante el destino final de los perdidos no tiene una amargura en su alma impropia de Cristo. Es decir, tendremos gozo por el infierno, pero no aquí, sino allá cuando no haya pecado en nosotros. Porque eso se puede convertir en otra cosa, hermanos.
Cuando estemos en el cielo, sin embargo, alabaremos a Dios por todo lo que Él ha llevado a cabo por medio del infierno, puesto que estaremos purificados del pecado, nuestros motivos serán completamente santos y estaremos llenos de la mente de Cristo. El juicio justo y recto de Dios será revelado y todas las injusticias de esta vida serán borradas, toda la aparente injusticia y los misterios del tiempo serán resueltos. Todo esto se enderecerá y la majestad del Señor brillará, y todos aquellos que se han levantado arrogantemente contra Él serán humillados y abatidos. Hermanos, Dios será glorificado en el infierno. Y si la gloria de Dios significa más que cualquier cosa para nosotros, la pregunta es, ¿podemos lamentar que exista el infierno? No, no podemos. Y en el cielo seremos transformados y seremos capaces de glorificar a Dios por todo lo que Dios ha hecho, incluyendo el infierno. Qué misterio, hermanos, tan sobrecogedor, ¿cierto? Pero ahora no podemos comprender la manera como en los propósitos de Dios Él es glorificado a través del infierno, pero lo haremos. Ahora no podemos comprender eso, ni siquiera lo podemos hacer, pero lo haremos. Esta verdad, como todas las demás, nos lleva a postrarnos de rodillas. ¿Y sabe qué? Por último, hermanos, esto nos lleva a mover nuestra vida en adoración. Yo sé que el Señor nos haya hablado en esta tarde, hermanos.